El aire en la fontana era espeso, cargado con el perfume de las flores de lis y el murmullo de conversaciones ajenas. Era sábado por la noche y celebrábamos el cumpleaños número 42 de mi nuera, Daniela. O, para ser más precisa, ella celebraba y yo financiaba. Sentada en una silla tapizada en terciopelo rojo, observaba a mi hijo, Carlos, llenar la copa de su esposa con un vino cuyo precio seguramente excedía mi presupuesto semanal para el supermercado. Él siempre había tenido un gusto por la opulencia que no se correspondía con su billetera, un desajuste crónico que yo, durante demasiado tiempo, me había encargado de equilibrar. Esta noche, sin embargo, algo en el brillo artificial de los candelabros me advertía que el precio de la cena sería mucho más alto que el monetario. La conversación fluía a mi alrededor, una corriente de anécdotas sobre viajes que yo no había hecho y marcas de lujo que no conocía. Daniela hablaba con entusiasmo de su última adquisición, un bolso de diseñador, mientras gesticulaba con unas manos adornadas por una manicura impecable. Carlos la miraba con una adoración que parecía ensayada, un actor en la obra de su propia vida, una obra que se sostenía gracias a mis ahorros de toda una vida. Yo asentía y sonreía en los momentos adecuados, una experta en el arte de la presencia silenciosa. Mi rol era claro, ser el telón de fondo, el soporte financiero invisible que permitía que el espectáculo continuara. Pero, ¿hasta cuándo puede una persona sostener el peso de un escenario completo sin derrumbarse? Cuando los postres fueron retirados, el mesero se acercó con la discreción de un verdugo, depositando la pequeña carpeta de cuero en el centro de la mesa. El silencio que siguió fue breve pero denso. Carlos la tomó, la abrió, y una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro. Sin una palabra, deslizó la cuenta por la pulida madera de caoba hasta que se detuvo justo frente a mí. El total era de $450, una suma que representaba para mí semanas de cuidadosa planificación económica y para ellos una simple velada de sábado. La humillación era un plato frío que se servía al final, y su sabor era amargo, metálico, como el de una moneda guardada demasiado tiempo en la boca. «Mamá, ¿podrías encargarte?», dijo Carlos, su voz un susurro aterciopelado que no lograba ocultar el filo del mandato. «Es para que Daniela tenga el festejo que se merece. Tú sabes». El mesero esperaba, impaciente. Las parejas de las mesas cercanas, aunque fingían no mirar, eran un jurado silencioso, atrapada en la red de la presión social y el chantaje emocional. Solo pude pronunciar las palabras que él esperaba oír. «Claro, hijo, lo que sea por la familia». Mi voz fue apenas un soplo, el sonido de mi propia dignidad desvaneciéndose una vez más. Sabía que la noche no terminaría con esta cuenta. Apenas estaba comenzando a entender la verdadera deuda que se había acumulado. De mi cartera saqué la herramienta de mi propia sumisión, una tarjeta de crédito suplementaria a mi nombre, una extensión de mi cuenta que él usaba como si fuera suya. Se la entregué a Carlos para que él pudiera hacer el gesto de pagar, preservando su frágil fachada de proveedor. Mientras él se la daba al mesero con un aire de magnanimidad, mis ojos se fijaron en ese pequeño rectángulo de plástico. Contenía mi nombre, pero contaba la historia de su vida. En ese instante, una pregunta helada se formó en mi mente. ¿Cuántas cenas, cuántos caprichos, cuántas mentiras había pagado con esa tarjeta sin siquiera saberlo? La respuesta, lo intuía, sería la llave para desentrañar todo. Mientras conducía de regreso a casa, el silencio del auto era un bálsamo, después de la cacofonía de falsedades del restaurante. La noche de la ciudad se deslizaba por las ventanillas, un borrón de luces, de neón y sombras. El recuerdo de mi esposo, Ricardo, vino a mí con una claridad dolorosa. Él jamás habría permitido una situación así. Él valoraba el trabajo, el respeto, la dignidad. Desde su partida yo había intentado llenar su ausencia con una permisividad que confundía con amor, permitiendo que nuestro único hijo erosionara lentamente el patrimonio y los valores que habíamos construido juntos. Me di cuenta de que no solo estaba sola en el auto, estaba sola en la defensa de nuestro legado. Mi mente viajó 20 años atrás, a 1998.
Me vi a mí misma con mi impecable uniforme de jefa de enfermeras, el almidón del cuello rozándome la piel. Estaba en la sala de descanso del hospital a las 3 de la madrugada, bebiendo un café recalentado que sabía a ceniza. Era mi segundo turno consecutivo, una jornada de 16 horas para poder pagar la matrícula de la Universidad de Carlos. A lo largo de 5 años, esos turnos dobles, esas noches en vela, se habían sumado a $80,000, un sacrificio hecho con amor y esperanza, la inversión en un futuro que yo imaginaba brillante para él. Nunca pensé que estaba financiando al arquitecto de mi propia ruina. Luego, un salto a 2018. La notaría olía a papel viejo y a decisiones irrevocables. Frente a mí, los documentos para la venta del auto clásico de Ricardo, un Mustang de 1967, que él había restaurado con sus propias manos. Mis dedos temblaban al firmar. El cheque de $25,000 ni siquiera pasó por mi cuenta bancaria. Se lo entregué directamente a Carlos y Daniela como enganche para el apartamento en el que ahora vivían. Gracias, mamá. Sabíamos que podíamos contar contigo, dijo Carlos, guardando el cheque en su bolsillo. Yo sonreí, ignorando la punzada en mi pecho, el sonido del motor de Ricardo apagándose para siempre en mi memoria. Y más recientemente, en 2021, la terraza. Unos albañiles terminaban una ampliación de 40 metros cuadrados en su apartamento, una obra que yo había pagado con un retiro de $32,000 de mi cuenta de ahorros, el dinero que guardaba para mi vejez, para cualquier emergencia. Daniela se paseó por el nuevo espacio, su teléfono en mano. ¡Ay, suegra! Quedó divina la terraza. Ahora sí podré tomarme mis fotos en un lugar decente, comentó sin siquiera mirarme a los ojos. Yo solo miré el extracto bancario, el número en rojo, y comprendí que para ellos, mis sacrificios no eran más que peldaños para su ascenso social. Estas no eran heridas aisladas, sino parte de un patrón constante de abuso emocional y financiero. Frases como, «Es tu deber de madre», o «No exageres, mamá, solo es dinero», se habían convertido en la banda sonora de nuestra relación. Me habían aislado sutilmente de mis viejas amistades, mujeres de mi edad que, según ellos, no entienden nuestras necesidades. Poco a poco, habían construido un mundo donde yo era la única responsable de su felicidad y bienestar. Una responsabilidad que se medía en transacciones bancarias. Pero la peor de las transacciones, la que quebraría el sistema para siempre, estaba a punto de ocurrir. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Un chillido agudo que desgarró el silencio de mi apartamento. Un llamado a esa hora solo podía significar una cosa: una tragedia. Mi corazón se desbocó, martillando contra mis costillas. Con manos temblorosas, tomé el teléfono de la mesita de noche. La pantalla brillaba en la oscuridad, iluminando un nombre: Carlos. El pánico se apoderó de mí, un frío glacial que recorrió mi espalda. Contesté, mi voz un susurro ahogado, esperando lo peor, sin saber que lo peor tomaría una forma que nunca había imaginado. La voz de Carlos al otro lado era una mezcla de pánico y urgencia. «Mamá, es Daniela». Se desmayó. «Estamos en emergencias». Las palabras se atropellaban, construyendo una escena de crisis médica. Dijo que tenía una fiebre altísima, que los médicos estaban preocupados, que podría ser algo grave. Hablaba de una clínica privada, la mejor de la ciudad, porque el sistema público tardaría demasiado. Su actuación era impecable, cada inflexión de su voz diseñada para activar mis instintos más primarios de madre y enfermera. Escuché, mi mente de profesional intentando encontrar lógica en su caos. Entonces llegó el golpe. «Mamá, no la admiten si no pagamos un depósito. Necesito $15,000, ahora mismo». La cifra me dejó sin aliento. $15,000. Era casi todo lo que me quedaba en la cuenta de ahorros. Insistió en que era una cuestión de vida o muerte, que cada minuto contaba. La presión era inmensa, una ola de pánico calculada para anular cualquier pensamiento racional. Me pidió que le hiciera una transferencia inmediata, que me pasaría los datos de la cuenta de la clínica. Su desesperación sonaba tan real, tan visceral, pero algo se sentía mal. Una pequeña pieza no encajaba en el rompecabezas. La cena de lujo de hacía unas horas, la cuenta de $450 que pagué sin dudar. ¿Cómo era posible que no tuvieran ni un centavo para una emergencia tan grave?
Le hice una pregunta simple, una pregunta de enfermera. ¿En qué clínica están? ¿Cuál fue el diagnóstico de ingreso? Hubo una breve pausa, un microsegundo de vacilación que fue más elocuente que cualquier palabra. «No hay tiempo para detalles, mamá. Solo envía el dinero», respondió, su tono volviéndose extrañamente defensivo. La primera grieta en su historia había aparecido. Su voz cambió entonces. El pánico falso se disolvió y fue reemplazado por una amenaza fría y afilada. «Si algo le pasa a Daniela por tu culpa, mamá, jamás te lo perdonaré». La manipulación ya no era sutil, era una extorsión abierta, un cuchillo emocional presionado contra mi garganta. Y en ese momento, el miedo fue reemplazado por una claridad helada. Colgué el teléfono. El silencio que llenó mi habitación no era de paz, sino de guerra. Esa llamada de madrugada no había sido una petición de ayuda. Había sido su peor error. No pude volver a dormir. Me senté en mi viejo sillón de orejas, el que Ricardo y yo compramos en nuestra primera casa, y observé cómo la noche se rendía lentamente al amanecer. La ciudad se despertó con un murmullo distante, pero en mi mente el silencio era ensordecedor. Repasé la llamada una y otra vez, cada palabra, cada pausa. La actuación de Carlos había sido buena, pero no perfecta. El actor había olvidado un detalle crucial. Su madre había sido jefa de enfermeras durante 30 años. Yo conocía el olor del miedo real, y lo que había escuchado en su voz no era miedo, era codicia. Me levanté y encendí mi computadora. La pantalla del banco en línea se iluminó, mostrando el saldo de mi cuenta de ahorros. Ver esos números, el resultado de una vida de trabajo y frugalidad, me dio una extraña sensación de fuerza. Esos dígitos eran mi independencia, mi seguridad, el muro que me protegía de la incertidumbre de la vejez. Y él había intentado derribar ese muro en una sola noche con una mentira torpe. La idea de transferirle los $15,000 ahora parecía absurda, una traición a mí misma y a la memoria de mi esposo. La pregunta ya no era si debía dárselo, sino cómo iba a detenerlo para siempre. Al despuntar el alba sentí la necesidad de aire fresco. Bajé al jardín del edificio, un pequeño oasis de césped y rosales en medio del concreto. Allí, sentada en un banco, estaba mi vecina, Patricia León, contadora jubilada, 70 años, con una mente tan afilada como un bisturí. Era una mujer pragmática, de pocas palabras pero de gran sabiduría. Al verme supo de inmediato que algo andaba mal. Me senté a su lado, y el peso de los años de silencio se rompió. Le conté todo. La cena, los sacrificios, la llamada de la madrugada. Patricia escuchó con atención, sin interrumpirme, su rostro una máscara de concentración. Cuando terminé, el sol ya se asomaba por encima de los edificios. Me miró fijamente y pronunció las palabras que necesitaba oír. «Ana Lucía, el amor no se compra, se cultiva, y tú has estado regando una planta carnívora». Luego su tono se volvió práctico. «Por años pagué por su amor. Ahora entiendo que solo estaba comprando su desprecio», le confesé. Y la verdad de mis propias palabras me golpeó con fuerza. Patricia asintió, su expresión endurecida por la empatía. Su consejo fue directo y sin rodeos. «Verifica, Ana Lucía. Antes de mover un solo dedo, antes de transferir un solo centavo, verifica. Llama a los hospitales. Llama a la policía si es necesario. Consigue los hechos». La sugerencia era tan lógica, tan simple, que me sentí tonta por no haberlo pensado antes. Pero el hábito de creerle a mi hijo estaba tan arraigado que desafiarlo se sentía como una transgresión monumental. Patricia me estaba dando permiso para dudar, para protegerme. Me estaba devolviendo un poder que yo misma había cedido hacía mucho tiempo. Antes de que me fuera, Patricia me tomó del brazo. Su agarre era firme. «Y un consejo más. Si descubres que es una mentira, no lo confrontes. No le des la oportunidad de manipularte de nuevo. El silencio es tu mejor arma ahora. Reúne pruebas. Constrúyele una jaula con sus propias mentiras. Y luego, solo entonces, le muestras la puerta». Esas palabras se encendieron en mi mente como un faro. Un plan comenzó a formarse. No uno de venganza, sino de justicia. Ya no era una víctima. Me estaba convirtiendo en una estratega.
De vuelta en mi apartamento, la primera llamada fue la más difícil. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba en Internet el número del registro central de hospitales de la ciudad. Mi voz tembló ligeramente al presentarme y explicar la supuesta emergencia de mi nuera, Daniela Soto. La operadora fue amable pero metódica. Me pidió que esperara mientras revisaba los registros de ingresos de la noche anterior. Cada segundo de silencio en la línea se sentía como una hora, un tiempo suspendido entre la esperanza de que fuera un error y el temor de confirmar la traición. Para ser absolutamente exhaustiva, recordé un viejo contacto de mis días en el hospital, quien me facilitó el número de la teniente Marisol Vega, una oficial de la policía, local conocida por su eficiencia. Le expliqué la situación, omitiendo mi sospecha, presentándola como una madre preocupada que el aire en la fontana era espeso, cargado con el perfume de las flores de lis y el murmullo de conversaciones ajenas. Era sábado por la noche, y celebrábamos el cumpleaños número 42 de mi nuera, Daniela. O, para ser más precisa, ella celebraba y yo financiaba. Sentada en una silla tapizada en terciopelo rojo, observaba a mi hijo, Carlos, llenar la copa de Mossy, su esposa, con un vino cuyo precio seguramente excedía mi presupuesto semanal para el supermercado. Él siempre había tenido un gusto por la opulencia que no se correspondía con su billetera, un desajuste crónico que yo, durante demasiado tiempo, me había encargado de equilibrar. Esta noche, sin embargo, algo en el brillo artificial de los candelabros me advertía que el precio de la cena sería mucho más alto que el monetario. La conversación fluía a mi alrededor, una corriente de anécdotas sobre viajes que yo no había hecho y marcas de lujo que no conocía. Daniela hablaba con entusiasmo de su última adquisición, un bolso de diseñador, mientras gesticulaba con unas manos adornadas por una manicura impecable. Carlos la miraba con una adoración que parecía ensayada, un actor en la obra de su propia vida, una obra que se sostenía gracias a mis ahorros de toda una vida. Yo asentía y sonreía en los momentos adecuados, una experta en el arte de la presencia silenciosa. Mi rol era claro, ser el telón de fondo, el soporte financiero invisible que permitía que el espectáculo continuara. Pero, ¿hasta cuándo puede una persona sostener el peso de un escenario completo sin derrumbarse? Cuando los postres fueron retirados, el mesero se acercó con la discreción de un verdugo, depositando la pequeña carpeta de cuero en el centro de la mesa. El silencio que siguió fue breve pero denso. Carlos la tomó, la abrió, y una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro. Sin una palabra, deslizó la cuenta por la pulida madera de caoba hasta que se detuvo justo frente a mí. El total era de $450, una suma que representaba para mí semanas de cuidadosa planificación económica, y para ellos, una simple velada de sábado. La humillación era un plato frío que se servía al final, y su sabor era amargo, metálico, como el de una moneda guardada demasiado tiempo en la boca. «Mamá, ¿podrías encargarte?», dijo Carlos, su voz un susurro aterciopelado que no lograba ocultar el filo del mandato. «Es para que Daniela tenga el festejo que se merece, tú sabes». El mesero esperaba, impaciente. Las parejas de las mesas cercanas, aunque fingían no mirar, eran un jurado silencioso. Atrapada en la red de la presión social y el chantaje emocional, solo pude pronunciar las palabras que él esperaba oír. «Claro, hijo. Lo que sea por la familia». Mi voz fue apenas un soplo, el sonido de mi propia dignidad desvaneciéndose una vez más. Sabía que la noche no terminaría con esta cuenta. Apenas estaba comenzando a entender la verdadera deuda que se había acumulado. De mi cartera saqué la herramienta de mi propia sumisión, una tarjeta de crédito suplementaria a mi nombre, una extensión de mi cuenta que él usaba como si fuera suya. Se la entregué a Carlos para que él pudiera hacer el gesto de pagar, preservando su frágil fachada de proveedor. Mientras él se la daba al mesero con un aire de magnanimidad, mis ojos se fijaron en ese pequeño rectángulo de plástico. Contenía mi nombre, pero contaba la historia de su vida. En ese instante, una pregunta helada se formó en mi mente. ¿Cuántas cenas, cuántos caprichos, cuántas mentiras había pagado con esa tarjeta sin siquiera saberlo? La respuesta, lo intuía,
Sería la llave para desentrañar todo. Mientras conducía de regreso a casa, el silencio del auto era un bálsamo, después de la cacofonía de falsedades del restaurante. La noche de la ciudad se deslizaba por las ventanillas, un borrón de luces de neón y sombras. El recuerdo de mi esposo, Ricardo, vino a mí con una claridad dolorosa. Él jamás habría permitido una situación así. Él valoraba el trabajo, el respeto, la dignidad. Desde su partida yo había intentado llenar su ausencia con una permisividad que confundía con amor, permitiendo que nuestro único hijo erosionara lentamente el patrimonio y los valores que habíamos construido juntos. Me di cuenta de que no solo estaba sola en el auto, estaba sola en la defensa de nuestro legado. Mi mente viajó 20 años atrás, a 1998. Me vi a mí misma con mi impecable uniforme de jefa de enfermeras, el almidón del cuello rozándome la piel. Estaba en la sala de descanso del hospital a las 3 de la madrugada, bebiendo un café recalentado que sabía a ceniza. Era mi segundo turno consecutivo, una jornada de 16 horas para poder pagar la matrícula de la Universidad de Carlos. A lo largo de 5 años, esos turnos dobles, esas noches en vela, se habían sumado a $80,000, un sacrificio hecho, con amor y esperanza, la inversión en un futuro que yo imaginaba brillante para él. Nunca pensé que estaba financiando al arquitecto de mi propia ruina. Mi mente viajó 20 años atrás, a 1998. Me vi a mí misma con mi impecable uniforme de jefa de enfermeras, el almidón del cuello rozándome la piel. Estaba en la sala de descanso del hospital a las 3 de la madrugada, bebiendo un café recalentado que sabía a ceniza. Era mi segundo turno consecutivo, una jornada de 16 horas para poder pagar la matrícula de la Universidad de Carlos. A lo largo de 5 años, esos turnos dobles, esas noches en vela, se habían sumado a $80,000, un sacrificio hecho con amor y esperanza, la inversión en un futuro que yo imaginaba brillante para él. Nunca pensé que estaba financiando al arquitecto de mi propia ruina. Recuerdo el peso del agotamiento en mis hombros, un dolor sordo que se había vuelto crónico. Mientras mis colegas hablaban de sus fines de semana, yo calculaba horas extra. Cada festivo, cada noche que podía encadenar con otro turno, era una oportunidad para asegurar la siguiente cuota. Me decía a mí misma que era un deber sagrado, el último gran proyecto que Ricardo y yo habíamos soñado para nuestro hijo. Él habría hecho lo mismo, me repetía como un mantra. Pero en la soledad de esas noches, rodeada por el pitido de los monitores y el olor a antiséptico, me preguntaba si estábamos construyendo un hombre o simplemente allanando un camino tan liso que nunca aprendería a caminar por sí mismo. La respuesta llegó en una llamada desde su campus. Su voz, llena de una estudiada urgencia, me pidió dinero para un seminario indispensable en otra ciudad. Eran $500 que no tenía presupuestados. «Por favor, mamá, todos van a ir. Es crucial para mi carrera», insistió. Cedí, por supuesto, sacando el dinero de mis propios ahorros para emergencias. Años después, una foto en un viejo álbum reveló la verdad. El seminario había sido un viaje de esquí con sus amigos. Esa fue la primera vez que sentí el frío de la manipulación. Una pequeña grieta en el edificio de mi devoción. Una grieta que, con el tiempo, se convertiría en un abismo. Luego, un salto a 2018. La notaría olía a papel viejo y a decisiones irrevocables. Frente a mí, los documentos para la venta del auto clásico de Ricardo, un Mustang de 1967, que él había restaurado con sus propias manos. Mis dedos temblaban al firmar. El cheque de $25,000 ni siquiera pasó por mi cuenta bancaria. Se lo entregué directamente a Carlos y Daniela como enganche para el apartamento en el que ahora vivían. El cuero de los asientos, que aún conservaba un vago aroma del perfume de mi esposo, fue reemplazado por el frío papel de un cheque a nombre de mi hijo. Estaba vendiendo un pedazo tangible de mi pasado para financiar un futuro que cada vez sentía menos mío. «Gracias, mamá. Sabíamos que podíamos contar contigo», dijo Carlos, guardando el cheque en el bolsillo interior de su saco con una eficiencia que me heló. No hubo un reconocimiento del sacrificio, ni una palabra sobre el valor sentimental del auto. Fue una transacción. Su gratitud tenía el sonido de una obligación cumplida,
como si yo fuera un cajero automático, programado para dispensar soluciones. Daniela, a su lado, sonreía con esa placidez de quien recibe lo que cree merecer. En ese momento, en el estéril silencio de la notaría, comprendí que para ellos yo no era una madre que daba, sino un recurso que se explotaba. ¿Acaso se preguntaron alguna vez lo que costaba? Durante meses, el espacio vacío en el garaje fue una herida abierta. Cada vez que entraba, esperaba ver el reflejo del sol en el cromo pulido, escuchar el recuerdo del rugido del motor que Ricardo tanto amaba. Pero solo había silencio y una mancha de aceite en el suelo, el fantasma de lo que había sido. Ese silencio era el precio de su comodidad, el costo de las paredes que ahora llamaban hogar, las paredes del apartamento que, irónicamente, estaba legalmente a mi nombre. Un detalle que ellos parecían haber olvidado convenientemente. Un detalle que yo, hasta ese momento, no había considerado un arma, sino un acto final de protección. Y más recientemente, en 2021, la terraza. El ruido de los taladros y el polvo de la construcción invadieron su apartamento durante semanas. Una ampliación de 40 metros cuadrados que yo había pagado con un retiro de $32,000 de mi cuenta de ahorros, el dinero que guardaba para mi vejez, para cualquier emergencia médica, para mi tranquilidad. Mientras los albañiles daban los toques finales, yo miraba el extracto bancario en mi tableta, el número en rojo palpitando como una advertencia. Mis años de disciplina financiera, convertidos en un espacio al aire libre para sus cócteles y sus publicaciones en redes sociales. Daniela se paseó por el nuevo espacio, su teléfono en mano, buscando el ángulo perfecto para una foto. ¡Ay, suegra! Quedó divina la terraza. Ahora sí podré tomarme mis fotos en un lugar decente, comentó, sin siquiera mirarme a los ojos. La palabra decente resonó en mi cabeza con una violencia sorda. Mi hogar, donde los había recibido tantas veces, ¿no era decente? ¿Mis sacrificios no eran decentes? Su comentario no fue solo ingrato, fue una anulación completa de mi existencia, de mi valor más allá de mi capacidad para financiar su vanidad. En ese instante, dejé de verla como mi nuera y empecé a verla como lo que era, una usurpadora. Estas no eran heridas aisladas, sino parte de un patrón constante de abuso emocional y financiero. Frases como, «Es tu deber de madre» o «No exageres, mamá, solo es dinero», se habían convertido en la banda sonora de nuestra relación. Me habían aislado sutilmente de mis viejas amistades, mujeres de mi edad que, según ellos, no entienden nuestras necesidades. Poco a poco, habían construido un mundo donde yo era la única responsable de su felicidad y bienestar. Una responsabilidad que se medía en transacciones bancarias. Cada sacrificio no compraba amor, solo aumentaba su apetito. Pero la peor de las transacciones, la que quebraría el sistema para siempre, estaba a punto de ocurrir. El lunes por la mañana, a las 11 en punto, me senté frente a un hombre de traje gris y mirada seria en una oficina que olía a libros y a café fuerte. Era el abogado que Patricia me había recomendado. No le conté una historia de dolor, sino una secuencia de hechos. Le presenté las fechas, las cifras, los sacrificios. Hablé con la precisión de una enfermera leyendo un historial clínico. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc de papel amarillo. Al final, no me ofreció consuelo, sino un plan de acción. Me entregó una lista de tareas, una receta para recuperar mi vida. Salí de su oficina no como una madre herida, sino como una cliente con un objetivo claro. La primera instrucción era la más simple y la más reveladora: obtener pruebas irrefutables. Mi primera evidencia no fue un papel, sino un sonido. Siguiendo el consejo del abogado, grabé mi llamada a la teniente Marisol Vega, notificándole previamente que lo hacía para tener claridad en los detalles. Puse el teléfono en altavoz sobre la mesa de la cocina, el pequeño punto rojo de la grabadora brillando como un ojo vigilante. La voz de la teniente era profesional, desprovista de emoción, mientras confirmaba lo que mi corazón ya sabía. «Señora Méndez, hemos verificado los registros de admisión de todos los hospitales y clínicas privadas de la ciudad de las últimas 24 horas. No hay ningún ingreso a nombre de Daniela Soto». Cada palabra era un clavo en el ataúd de su mentira.
Escuché la grabación una y otra vez, hasta que la duda se convirtió en una certeza de acero. La segunda prueba llegó en una pila de papeles que olían a tinta fresca. En la sucursal de mi banco, solicité las copias certificadas de los extractos de la tarjeta de crédito suplementaria de los últimos 5 años. La empleada me miró con una mezcla de curiosidad y lástima mientras me entregaba el grueso fajo de hojas. Esa tarde, en la soledad de mi comedor, extendí 60 meses de su vida sobre mi mesa de madera. Con un marcador amarillo, comencé a resaltar cada cargo. Restaurantes de lujo, boutiques de diseñador, fines de semana en spas, vuelos a destinos que yo solo conocía por postales. La línea amarilla se extendía como una enfermedad, una hemorragia lenta y constante de mis ahorros. Sus emergencias costaban más que mi jubilación. El total era obsceno, un promedio de $1,200 mensuales, que sumaban $72,000 en 5 años. $72,000 en cenas que no compartí, en ropa que no vestí, en experiencias que no viví. Cada cargo era una pequeña traición, un recordatorio de las noches en vela en el hospital, del olor a antiséptico impregnado en mi uniforme. Vi un cargo de $800 en una tienda de bolsos el mismo mes que les había dicho que debía posponer una revisión dental por falta de fondos. Vi una cuenta de $300 en un bar de cócteles la misma semana que mi refrigerador se había descompuesto. No era solo dinero, era el desprecio con el que lo gastaban, la certeza de que la fuente era inagotable. Pero necesitaba el ancla de mi estrategia, la prueba fundamental sobre la cual se construiría todo lo demás. El martes por la tarde, el aire acondicionado del banco me golpeó como una bofetada de realidad, mientras un empleado me conducía a la bóveda de las cajas de seguridad. El ritual era solemne: 2 llaves, una mía y una del banco, girando en sincronía para abrir una pequeña puerta de acero. Dentro, en un sobre de manila que no había sido tocado en casi 2 décadas, estaba la escritura original del apartamento. Mis manos, que habían temblado al firmar la venta del auto de Ricardo, ahora estaban firmes al sostener el documento. Mi nombre, Ana Lucía Méndez, figuraba como única y absoluta propietaria. El techo que presumen como suyo siempre ha tenido mi nombre. Aquel documento no era un simple papel, era la geografía de mi poder. Recordé las palabras del abogado sobre el comodato verbal, ese préstamo de uso basado en la confianza y el afecto familiar que les había otorgado, una confianza que ellos habían pulverizado. El apartamento no era un regalo, había sido un nido, un lugar para que mi hijo comenzara su propia familia con seguridad, pero lo habían convertido en una jaula dorada para mí, financiada por mí y usada como palanca contra mí. Al leer mi nombre en esa escritura, sentí como si una columna vertebral de acero se irguiera dentro de mí. Ya no era solo su madre, era su casera, y el contrato de arrendamiento emocional había expirado. La pieza final del rompecabezas llegó el jueves por la tarde, entregada por un mensajero en motocicleta. Era un sobre grande con el membrete del bufete de abogados. Dentro, en un papel grueso y de aspecto oficial, estaba la notificación extrajudicial de cese de comodato. Leí las cláusulas legales, las referencias a los artículos del Código Civil, pero el mensaje era simple y brutalmente claro. Les daba 30 días para desalojar mi propiedad. No había espacio para la negociación, ni para las lágrimas de cocodrilo. Era un documento frío, impersonal y definitivo. Este papel decía lo que yo no pude decir por años. Se acabó. Era la materialización de un límite que debía haber puesto hacía mucho tiempo. Esa noche preparé mi arsenal. Sobre la mesa del comedor, coloqué cada prueba en una funda de plástico transparente. Primero, un resumen gráfico que había creado, mostrando el gasto mensual de la tarjeta de crédito. Segundo, la transcripción de la llamada con la teniente Vega, junto al pequeño archivo de audio en mi celular. Tercero, una copia notariada de la escritura del apartamento. Y por último, la notificación de desalojo, esperando en su sobre timbrado. Guardé todo en una carpeta de cuero negra, la misma que usaba para mis documentos importantes cuando trabajaba en el hospital. Se sentía familiar, profesional. No era un acto de venganza, era una intervención quirúrgica para extirpar un tumor. El plan estaba completo.
Cada paso medido con la precisión que había aprendido en la unidad de cuidados intensivos. Solo faltaba el escenario. El viernes por la mañana, con una calma que me sorprendió a mí misma, llamé al administrador del edificio. Mi voz era serena, la de una vecina más. «Buenos días, Jorge. Solo llamaba para confirmar la hora de la junta de vecinos de mañana. Entiendo que mi hijo, Carlos, se postula para el comité de vigilancia, ¿verdad? Quiero estar allí para apoyarlo». El administrador me confirmó la hora, las 11 de la mañana, y el orden del día. Colgué el teléfono. Apoyo. Sí, iba a darle un apoyo que jamás olvidaría. La carpeta negra descansaba sobre la mesa de centro, un monolito silencioso en mi sala de estar. Contenía la verdad, documentada y verificada. Durante años, mi hogar había sido un refugio de recuerdos y silencios. Ahora se había convertido en un cuartel general. Miré por la ventana hacia el edificio de enfrente, donde las luces del apartamento de mi hijo brillaban con una falsa calidez. No sentía odio, ni siquiera ira. Sentía una especie de paz fría, la calma que precede a una tormenta necesaria. Sabía que el sábado no solo cambiaría sus vidas, sino que finalmente me devolvería la mía. La segunda fase de mi plan no era una confrontación, era una liberación. El lunes a las 9 de la mañana, con el primer sorbo de un café amargo y necesario, hice la llamada que lo cambiaría todo. Mi voz, al hablar con el representante del banco, era la de una anciana preocupada, un tono que había perfeccionado durante años de servicio público. «Buenos días. Llamo para reportar mi tarjeta suplementaria como extraviada. No estoy segura de dónde la perdí, pero prefiero ser precavida». El joven al otro lado de la línea siguió el protocolo con una eficiencia impersonal, y en menos de 3 minutos me confirmó. «La tarjeta con terminación 8432 ha sido bloqueada permanentemente, señora Méndez. Una nueva será enviada a su domicilio». Colgué el teléfono y sentí el primer temblor de un dique que se rompía. No era un acto de ira, sino una amputación necesaria. El primer corte de su línea de suministro. Sabía que no tardarían en descubrirlo. Probablemente en la caja de algún café de lujo o al intentar pagar un almuerzo costoso. Imaginé la llamada de Carlos, su voz teñida de una falsa preocupación que se deslizaría rápidamente hacia la irritación. «Mamá, ¿pasó algo con la tarjeta? No funciona». Y yo ya tenía mi respuesta ensayada. Una actuación de inocencia y confusión. «Qué raro, hijo. A mí me funciona perfectamente. Debe ser un error del sistema. Llamaré al banco más tarde». Ganar tiempo. Ese era el objetivo inmediato. Cada hora que pasaba sin que ellos supieran la verdad era una hora que yo ganaba para fortificar mis defensas. El silencio de mi teléfono, que antes era una fuente de ansiedad anticipando su próxima petición, ahora era el sonido de mi estrategia desplegándose. A las 11 en punto, entré en la oficina del abogado que Patricia me había recomendado. El lugar no era ostentoso. Olía a papel viejo y a una seriedad ganada con los años. El señor Rojas, un hombre de mi edad con ojos que parecían haberlo visto todo, no me ofreció pañuelos ni palabras de consuelo. Me ofreció su atención indivisa. Le presenté mi caso no como una letanía de quejas, sino como un informe clínico. Fechas, montos, acciones y consecuencias. Expuse los $80.000 de la universidad, los 25.000 del Mustang de Ricardo, los 32.000 de la terraza y la reciente tentativa de extorsión. Él tomó notas en un bloc amarillo y al final me miró y dijo: «Señora Méndez, el abuso emocional es difícil de probar. El abuso financiero, sin embargo, deja un rastro de papel. Vamos a seguirlo». Salí de su oficina con una lista de tareas, una receta para reclamar mi vida. El primer punto era reunir pruebas incontestables, documentos que hablaran por mí con una voz de autoridad irrefutable. «Necesitamos las copias certificadas de los extractos de la tarjeta de crédito de los últimos 5 años», me había instruido. «Y lo más importante, necesitamos la escritura original del apartamento, el documento que prueba su propiedad absoluta». Me explicó el concepto de comodato verbal, ese acuerdo de buena fe que yo les había otorgado y que ellos habían violado sistemáticamente. Cada instrucción era un paso en un camino que se iluminaba frente a mí.
Mi naturaleza metódica, la misma que me permitió dirigir una unidad de enfermería, se había convertido en mi mayor activo para esta guerra silenciosa. El martes por la tarde, el aire gélido del banco fue un contrapunto a la determinación que ardía en mi pecho. Primero, en el mostrador de atención al cliente, solicité los extractos. La empleada regresó con un fajo de papeles tan grueso que sentí su peso físico en mis manos. Eran 60 meses de su vida de lujos, impresos en blanco y negro. Después, un funcionario me acompañó a la bóveda. El ritual de las 2 llaves, el sonido metálico de la cerradura al ceder y, finalmente, la pequeña caja de acero. Dentro, en un sobre que no había visto la luz en años, estaba la escritura. Mis dedos, que habían temblado al firmar la venta del auto de Ricardo, ahora estaban firmes al sostenerla. Mi nombre, Ana Lucía Méndez, viuda de Méndez, como única propietaria. El techo que presumen como suyo siempre ha tenido mi nombre. Esa noche mi mesa de comedor se convirtió en una sala de auditoría. Extendí los 60 extractos bancarios bajo la luz de la lámpara. Con un marcador amarillo, comencé la autopsia de su engaño. Cada línea resaltada era una pequeña traición. Cenas de $300, fines de semana en viñedos por 500, compras en boutiques con nombres que no podía pronunciar. El promedio mensual ascendía a $1.200. Multiplicado por 60 meses, el total era de $72.000. Una cifra que, sumada a los demás préstamos, superaba con creces los $150.000. No era solo el dinero. Era la desfachatez, el desprecio implícito en cada transacción. Era el costo de mi ceguera voluntaria, y estaba decidida a cobrar la factura. Con la precisión de una enfermera preparando una bandeja quirúrgica, organicé mi evidencia. Creé un resumen simple, una gráfica de barras que mostraba el alarmante ascenso de sus gastos. Transcribí la llamada con la teniente Vega y guardé el archivo de audio en una carpeta segura en mi celular. Coloqué cada extracto bancario en una funda de plástico transparente. Puse una copia notariada de la escritura del apartamento en la parte superior. Todo fue a parar a una vieja carpeta de cuero negro que usaba en mis tiempos de jefa de enfermeras. La carpeta ya no contenía informes médicos, sino el diagnóstico de una relación terminal. Cada documento era un instrumento afilado, listo para la intervención que se avecinaba. El plan ya no era una idea, era un objeto tangible y pesado. El jueves por la tarde, un mensajero en motocicleta me entregó un sobre grande con el membrete del bufete del señor Rojas. Dentro, en un papel grueso y de aspecto oficial, estaba la notificación extrajudicial de cese de comodato. Las palabras eran frías, impersonales, llenas de referencias a artículos del Código Civil que no entendía del todo. Pero el mensaje central era de una claridad cristalina. Se les otorgaba un plazo de 30 días corridos para desocupar el inmueble de mi propiedad. No era una petición, era una orden. Sostuve el documento en mis manos, sintiendo su poder. Este papel decía lo que mi voz, ahogada por años de culpa y manipulación, no había podido articular. Este papel decía: se acabó. La herramienta final de mi liberación estaba lista. El viernes por la mañana, con una calma que me sorprendió, marqué el número del administrador del edificio. Mi voz era la de siempre, la de la amable señora Méndez, del 4B. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Te llamaba para una consulta rápida. Quería confirmar la hora de la junta de vecinos de mañana. Entiendo que mi hijo, Carlos, se postula para el comité de vigilancia, ¿verdad? Jorge me confirmó la hora, las 11 en punto, y el lugar, el salón de usos múltiples. Claro que sí, doña Ana Lucía. Sería maravilloso que estuviera allí para apoyarlo. Colgué el teléfono con una sonrisa gélida. Apoyo, sí. Iba a darle un tipo de apoyo que cimentaría su reputación en la comunidad para siempre. El escenario estaba elegido. Solo faltaba que los actores principales tomaran sus posiciones. Esa noche, la carpeta negra descansaba sobre la mesa de centro, un monolito silencioso en mi sala de estar. No sentía nervios, solo una profunda y tranquila resolución. Por la ventana, veía las luces del apartamento de enfrente, el nido que yo había proporcionado y que ellos habían convertido en su base de operaciones contra mí. Durante años, creí que mi deber era dar sin medida,
Pero finalmente entendí que el verdadero amor también sabe poner límites. El amor propio exige justicia. Sabía que la confrontación de mañana no sería un espectáculo de gritos y lágrimas, sería una presentación de hechos, una lección pública sobre la diferencia entre la generosidad y la explotación. El plan estaba en marcha. La segunda fase empezaba. El miércoles, por la tarde, el teléfono sonó con una estridencia que ya no me sobresaltaba. Era Carlos. Su voz, despojada de la falsa urgencia de la madrugada, estaba teñida de una irritación mal disimulada. «¿Mamá? Estoy en el supermercado y la tarjeta no pasa. ¿Pagaste la cuenta este mes?» La pregunta no era una consulta, era una acusación. Pude oír el murmullo de fondo, el pitido de una caja registradora, imaginando su humillación pública al no poder pagar una compra, seguramente extravagante. Mantuve mi voz en un tono de suave sorpresa, una actuación que había ensayado en mi mente. «Qué extraño, hijo. La mía funciona perfectamente. Debe ser un error del sistema del banco». El silencio al otro lado de la línea fue denso, cargado de su frustración y mi poder recién descubierto. «Un error del sistema no bloquea una tarjeta, mamá. Algo hiciste», insistió, su tono subiendo una octava. Pude visualizarlo perfectamente, pasando una mano por su cabello perfectamente peinado, su rostro enrojeciendo. Me mantuve firme en mi papel de anciana confundida pero servicial. «No te preocupes, querido. Llamaré al banco en cuanto pueda para averiguar qué sucede. Quizás clonaron la tarjeta, con tanta delincuencia que hay hoy en día». Cada palabra era una capa más de mi disfraz, un velo de inocencia que lo desarmaba y enfurecía a la vez. Le estaba negando el conflicto directo que tanto anhelaba, dejándolo solo con sus suposiciones. Al colgar, sentí la primera vibración de una victoria. Había cortado el cordón umbilical financiero, y ellos apenas comenzaban a sentir la falta de oxígeno. La calma en mi apartamento después de la llamada era palpable. Me serví un vaso de agua fría y me senté en mi sillón, observando cómo la luz de la tarde dibujaba largas sombras en la alfombra. Por primera vez en años, el silencio de mi teléfono no era una espera ansiosa por la próxima demanda, sino la confirmación de mi control. Había ganado la primera escaramuza sin levantar la voz, usando sus propias expectativas sobre mi fragilidad en su contra. Sabía que este era solo el comienzo. Un animal herido en su orgullo y en su billetera es impredecible. ¿Cuál sería su siguiente movimiento? La pregunta no me generaba miedo, sino una extraña y gélida curiosidad. Estaba lista para lo que viniera, porque ahora, por fin, yo era quien dictaba las reglas del juego. La siguiente ofensiva no vino de Carlos, sino de Daniela. Una hora más tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era una foto de un par de zapatos de diseñador en una vitrina, seguida de un texto cargado de veneno pasivo-agresivo. «Qué pena lo de la tarjeta, suegrita. Justo hoy que iba a comprarle a Mateo los zapatos nuevos que tanto necesita para la escuela. Tendrá que seguir usando los viejos y rotos. Ojalá el banco solucione pronto tu problema». La manipulación era tan burda, tan transparente, usando a mi nieto como un escudo humano para su propio consumismo. Mi corazón sintió una punzada por Mateo, atrapado en medio de su codicia. Pero mi resolución no vaciló. Sabía que los zapatos no eran para él. Leí el mensaje 2 veces, analizando cada palabra como si fuera parte de un informe clínico. La elección de la palabra tú, problema, la falsa preocupación por Mateo, el intento de generarme culpa. Era un manual de sus tácticas, predecible y patético. No respondí. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y fui a la cocina a prepararme una taza de té. El simple acto de hervir el agua, de elegir una bolsita de manzanilla, se sintió como una declaración de independencia. Mi silencio era mi respuesta. Era un límite claro y rotundo que ellos nunca habían experimentado de mi parte. Cada minuto que pasaba sin mi respuesta ansiosa y apologética era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. La Guerra Fría había comenzado. La paz duró hasta el anochecer. A las 8 en punto, el timbre de mi puerta sonó con una insistencia violenta. 2 timbrazos largos y agresivos que resonaron en todo el apartamento. Sabía quiénes eran.
Ninguno de mis amigos o vecinos anunciaría su llegada de esa manera. Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de adrenalina. El momento que había anticipado había llegado. Se habían quedado sin opciones remotas y ahora recurrían a la confrontación física. Caminé lentamente hacia la puerta, mis pasos firmes sobre el parqué. Miré por la mirilla. Allí estaban, Carlos y Daniela, sus rostros iluminados por la luz del pasillo, sus expresiones una mezcla de impaciencia y furia. Estaban en mi territorio. Abrí la puerta solo lo que permitía la cadena de seguridad, una delgada línea de metal que se sentía tan fuerte como un muro de contención. Sus rostros, enmarcados en la estrecha abertura, eran una mezcla de incredulidad y enojo. «¿Podemos saber qué demonios está pasando, mamá?», espetó Carlos, intentando empujar la puerta ligeramente. La cadena se tensó. «No son horas de visita, Carlos, y te agradecería que no golpearas mi puerta de esa manera», respondí, mi voz tranquila pero inquebrantable. Daniela intentó una táctica diferente, su voz un almíbar venenoso. «Ana Lucía, por favor, estamos preocupados por ti. No contestas los mensajes. Pensamos que algo te había pasado». Su preocupación era tan falsa como el brillo de sus joyas. «Estoy perfectamente bien. Gracias por preguntar», dije manteniendo mi mirada fija en la de mi hijo. «Simplemente estoy poniendo mis asuntos en orden. Es algo que la gente de mi edad debe hacer». La frase era deliberadamente vaga, diseñada para alimentar su ansiedad. Podía ver la maquinaria de sus mentes trabajando, tratando de descifrar el alcance de mis acciones. ¿Era solo la tarjeta? ¿Había cambiado mi testamento? ¿Sabía algo más? El no saber los estaba volviendo locos, y yo disfruté de su desconcierto. «No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Necesitamos la tarjeta, mamá. Tenemos gastos», insistió Carlos, su voz rozando el ruego desesperado. Era la primera vez en años que escuchaba la palabra «necesitamos» en lugar de «queremos». Al ver que no cedería, la frustración de Carlos se convirtió en una amenaza torpe. Se enderezó, inflando el pecho en un patético despliegue de autoridad. «Muy bien, mamá. Si quieres jugar a los misterios, perfecto. Pero que sepas que esto no se va a quedar así. Hay una junta de vecinos el sábado. Yo me postulo para el comité. ¿Recuerdas? Quizás sea un buen momento para hablar de cómo tratas a tu familia, delante de todos». Pensó que me estaba acorralando, amenazándome con la humillación pública. No tenía idea de que me estaba entregando las llaves de mi propia victoria, invitándome a la arena que yo misma había elegido. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mis labios. «Como quieras, hijo. Nos vemos el sábado», fue todo lo que dije. Y con eso cerré la puerta suavemente, pero con una finalidad que hizo eco en el pasillo. El sonido del cerrojo al girar fue el más satisfactorio que había escuchado en mucho tiempo. Me apoyé en la puerta, respirando hondo. La pequeña Victoria se sentía inmensa. Había defendido mi hogar, había resistido su presión y, lo más importante, los había conducido directamente a mi trampa. Me alejé de la puerta y mi mirada se posó en la carpeta de cuero negro que descansaba sobre la mesa. Todo estaba listo. La confrontación ya no era una posibilidad, era una cita programada, y yo iba a llegar perfectamente preparada. El salón de usos múltiples del edificio olía a café recalentado y a una ligera capa de polvo. Unas 30 personas, mis vecinos, ocupaban las sillas de plástico plegables, sus rostros una mezcla de aburrimiento dominical y cortesía forzada. Carlos estaba de pie al frente, terminando su discurso con una floritura. Hablaba de comunidad, de seguridad, de la importancia de los valores familiares como pilar de nuestra convivencia. Al terminar, un aplauso educado pero disperso llenó la sala. Él sonrió, un gesto amplio y seguro, el de un hombre que cree tener el mundo a sus pies. Desde mi asiento en la tercera fila, sentí el peso frío y reconfortante de la carpeta de cuero negro en mi regazo. Su momento había terminado. El mío estaba a punto de comenzar. Esperé a que los aplausos se extinguieran por completo. Entonces, con una calma que no sentía, sino que había construido ladrillo a ladrillo durante la última semana, me puse de pie. El movimiento fue suficiente para captar la atención de todos. Un murmullo recorrió la sala. Carlos me miró. Su sonrisa vaciló por un instante,
reemplazada por una sombra de irritación, pero rápidamente la recompuso, asumiendo que me había levantado para cantar sus alabanzas, con voz clara, que no necesitó ser alzada para llegar a cada rincón. Pronuncié mis primeras palabras. «¡Felicidades, hijo! Por tu elocuente discurso sobre valores». El alivio en su rostro fue palpable, y su sonrisa se ensanchó. Se equivocaba. Esto no era un elogio. Era el preámbulo de una ejecución. Abrí la carpeta negra sobre mis rodillas. El sonido del broche metálico resonando en el silencio expectante. «Hablas de confianza y de la importancia de cuidar a la familia, y estoy completamente de acuerdo», continué, mi tono tan parejo como el de una enfermera, leyendo los signos vitales de un paciente. Saqué la primera hoja. No era un documento legal, sino una simple gráfica de barras que yo misma había creado en mi computadora. La sostuve en alto para que todos pudieran verla. «Esta es la confianza que deposité en ti. Una tarjeta de crédito, suplementaria. Y estos», señalé las barras rojas que crecían año tras año, «son los $72,000 de mis ahorros para la jubilación que gastaste en lujos en los últimos 5 años». La gráfica, con su brutal simplicidad, no necesitaba más explicación. «¿Son esos los valores familiares de los que hablas, Carlos? Cenas de $400 y bolsos de diseñador pagados con el dinero que ahorré trabajando turnos dobles durante 30 años?» El murmullo en la sala se convirtió en un zumbido de incredulidad. Las miradas de mis vecinos se movían de la hoja en mi mano al rostro de mi hijo, cuyo color estaba pasando rápidamente del bronceado artificial a un rojo airado. Daniela, a su lado, parecía haberse encogido en su asiento, sus ojos fijos en un punto inexistente en el suelo. La primera grieta en su fachada de familia perfecta se había abierto y era un abismo. Carlos dio un paso al frente, su voz un siseo furioso. «Mamá, por favor, este no es el lugar. Estás confundiendo las cosas, como siempre». Intentó desestimar mis palabras con un gesto condescendiente, pintándome como una anciana senil. Pero yo no me inmuté. Levanté una mano, no para golpearlo, sino para detenerlo. El gesto fue tan sereno y autoritario que él se calló a media frase, sorprendido por su propia obediencia. «No estoy confundida, Carlos. Tengo una memoria excelente para las cifras y las fechas». Mi voz no tembló. El poder en la sala había cambiado de bando, y todos lo sintieron. Ahora, el silencio no era de aburrimiento, sino de una tensión insoportable. Él había subestimado a su oponente. «Pero el dinero es lo de menos», proseguí, bajando la gráfica y sacando mi teléfono celular. «Peor aún fue la mentira». La palabra resonó en la sala. «Hace exactamente una semana, a las 3 de la madrugada, me llamaste desesperado. Me dijiste que Daniela estaba en emergencias, que su vida corría peligro». Miré directamente a mi nuera, cuyo rostro ahora era una máscara de pánico. «Me exigiste $15,000 para un depósito hospitalario, amenazándome con que, si algo le pasaba, sería mi culpa». La descripción de su extorsión, dicha con mi voz tranquila y metódica, sonaba aún más monstruosa. El aire se volvió gélido. Podía sentir el juicio colectivo de la sala cayendo sobre ellos como una guillotina. «Pero como buena enfermera que fui, verifiqué los hechos», continué, y con un simple toque en la pantalla, activé el altavoz. La voz clara y profesional de la teniente Marisol Vega llenó el salón, cada palabra nítida e irrefutable. «Señora Méndez, le confirmo que hemos verificado los registros de admisión de todos los hospitales y clínicas privadas de la ciudad de las últimas 24 horas. No hay ningún ingreso a nombre de Daniela Soto». Apagué la grabación. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, un vacío que absorbió todo el oxígeno de la sala. La mentira había quedado expuesta, no por una acusación, sino por una prueba incontestable. Su reputación, que tanto les importaba, se hizo añicos en ese instante. La humillación en sus rostros era un espectáculo grotesco. Carlos me miraba con un odio puro, despojado de cualquier disfraz. Daniela había escondido su cara entre sus manos. Los vecinos ya no murmuraban. Los observaban con un desprecio abierto. Me dirigí a ellos dos, mi voz ahora con un filo de acero. «El problema, como dije, no es el dinero.
Es la dignidad, la que me quitaron y la que ahora recupero. De la carpeta saqué el último documento, el papel grueso y oficial con el membrete del bufete de abogados, el arma final de mi arsenal. Caminé lentamente los pocos pasos que me separaban de mi hijo, cada paso un eco de los años de sumisión que ahora dejaba atrás. Me detuve frente a él, tan cerca que pude ver el sudor en su frente. No le grité, no lo insulté, simplemente le extendí el sobre. Este es el fin del acuerdo verbal que les permitía vivir en mi propiedad. Él no lo tomó. Sus manos colgaban inertes a sus costados. Así que, con la misma calma, deslicé la notificación extrajudicial de cese de comodato en el bolsillo de su saco, el mismo donde había guardado el cheque por el auto de su padre años atrás. El papel hizo un ruido seco al entrar. Es una notificación legal. Tienen 30 días para desalojar mi apartamento. Cada palabra fue un clavo sellando su destino. Luego di un paso atrás y me dirigí a todos, pero mis palabras eran para él. Una letanía de consecuencias que ahora eran públicas e irrevocables. Primero, la tarjeta de crédito suplementaria, con la que financiaban su estilo de vida, está cancelada desde el lunes pasado. La fuente se secó. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Segundo, como acabo de informarles, el techo bajo el que duermen dejará de ser suyo en 30 días. Deberán encontrar un lugar que puedan pagar con su propio trabajo. La segunda consecuencia aterrizó con la fuerza de un golpe físico. Carlos se tambaleó ligeramente, como si le hubieran dado un puñetazo. Finalmente miré al administrador del edificio, que observaba la escena con la boca abierta. Y tercero, retiro públicamente mi apoyo a la candidatura de mi hijo para el comité de vigilancia. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Nuestra comunidad merece un líder con verdaderos valores familiares, no alguien que extorsiona a su propia madre. La humillación era total y absoluta. No solo había perdido su fuente de ingresos y su hogar, sino también la máscara de respetabilidad que tanto se había esforzado por construir. Su derrota en la votación era ahora una mera formalidad. El juego había terminado, y él había perdido en todos los frentes. Cerré mi carpeta de cuero negro. El sonido del broche fue el punto final de mi discurso. No esperé a ver las reacciones. No necesitaba presenciar su colapso ni escuchar los comentarios de los vecinos. Mi trabajo estaba hecho. Di un asentimiento cortés al administrador, y sin volver a mirar a mi hijo ni a su esposa, me di la vuelta. Caminé hacia la salida con la espalda recta y la cabeza en alto. Cada paso se sentía más ligero que el anterior. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí no fue un final, fue el sonido de mi vida comenzando de nuevo. La justicia, como la venganza, es un plato que se sirve frío, y el mío estaba delicioso. El camino de regreso a mi apartamento no fue un trayecto de celebración, sino de una profunda y serena quietud. El aire de la calle, antes indiferente, ahora parecía cómplice de mi liberación, fresco y limpio contra mi rostro. Mis pasos sobre la acera eran firmes, rítmicos, el sonido de una mujer que por fin caminaba sobre su propio terreno, sin el peso de las expectativas ajenas. No sentía euforia ni un ápice de venganza satisfecha. En su lugar, había un vasto y tranquilo espacio interior, como una habitación que, tras años de desorden, finalmente ha sido vaciada y limpiada. La confrontación no había sido el final de una guerra, sino la firma de un tratado de paz conmigo misma. La batalla más dura, la que se libró dentro de mí durante décadas, había terminado. Exactamente 30 días después, el camión de mudanzas llegó. Observé desde la ventana de mi sala, con una taza de té humeante entre las manos, cómo los operarios, indiferentes al drama que representaban, cargaban cajas y muebles que yo había ayudado a comprar. Vi salir el sofá de cuero donde tantas veces me senté a escuchar sus peticiones, la mesa de comedor donde se planearon vacaciones que yo financié, las cajas etiquetadas con la caligrafía apresurada de Daniela. No hubo una escena dramática en la acera. Carlos supervisaba con los hombros caídos, su aura de éxito reemplazada por una pátina de derrota. Daniela dirigía la operación desde su celular, probablemente curando una narrativa de víctima para sus pocos seguidores. No sentí lástima, tampoco alegría,
solo la inevitable y desapasionada conclusión de una ecuación matemática. Esa misma tarde, cuando el camión desapareció por la esquina llevándose consigo los últimos vestigios de su presencia en mi vida, tomé mi teléfono. Con una precisión quirúrgica, redacté un último mensaje. No era una oferta de paz, sino una declaración de términos. A partir de hoy, nuestra comunicación se limitará a mensajes de texto y exclusivamente para emergencias reales que involucren la salud de Mateo. Cualquier otro asunto deberá ser resuelto por ustedes. No habrá más apoyo financiero bajo ninguna circunstancia. Este es mi límite final e innegociable. Presioné enviar sin dudar. El pequeño icono de entregado apareció en la pantalla, no como un punto final, sino como el primer ladrillo de un muro infranqueable. La era de la ambigüedad había terminado. Al día siguiente, usé mi propia llave para entrar en el apartamento que ahora estaba verdaderamente vacío. El eco de mis pasos sobre el suelo de madera era la única respuesta a mi presencia. Las paredes desnudas mostraban las siluetas más pálidas, donde antes colgaban sus cuadros y fotografías, fantasmas de una vida que ya no existía allí. Un leve olor a perfume de Daniela aún flotaba en el aire del dormitorio. Un último vestigio que el tiempo y el aire fresco se encargarían de borrar. Recorrí cada habitación, no como una conquistadora inspeccionando su botín, sino como una arqueóloga examinando las ruinas de una civilización fallida. Este espacio, que había sido escenario de tanta manipulación, era ahora un lienzo en blanco. Mi lienzo en blanco. Compré 5 galones de pintura, un tono que el catálogo llamaba azul sereno. El fin de semana siguiente, vestida con la misma ropa vieja que usaba para la jardinería, comencé la tarea de reclamar mi propiedad. El acto físico de pasar el rodillo sobre las paredes era metódico, terapéutico. Con cada franja de azul, borraba no solo las marcas de los cuadros, sino los recuerdos de las discusiones, las lágrimas silenciosas y las sonrisas forzadas. El olor a pintura fresca, químico y limpio, ahogó el último rastro del perfume de Daniela. No estaba solo pintando paredes, estaba realizando un exorcismo, purificando el espacio con color y esfuerzo, transformando una guarida de parásitos en un santuario de paz. El domingo por la tarde, mientras admiraba la primera pared terminada, sonó el timbre. Mi primer instinto fue de tensión, pero lo descarté rápidamente. Ellos ya no tenían llave ni el descaro para aparecer sin ser invitados. Al abrir la puerta, me encontré con mi nieto, Mateo. Tenía 16 años, la torpeza de un adolescente y los ojos de su abuelo. En sus manos sostenía una caja de galletas de la panadería del barrio. «Hola, abuela», dijo en voz baja. «Pensé que quizás necesitabas ayuda». No había un guión de sus padres detrás de sus palabras. Era una ofrenda de paz genuina, un puente tendido sobre las ruinas que sus padres habían dejado. Lo dejé pasar, y el aroma a azúcar y mantequilla llenó mi pasillo. No hablamos mucho mientras él me ayudaba a mover un viejo sillón que había decidido traer de mi apartamento. Las palabras no eran necesarias. Nuestra comunicación se tejió en el esfuerzo compartido de levantar el mueble, en la forma en que él esperaba mis indicaciones, en la sonrisa tímida que me ofreció cuando finalmente lo colocamos en el lugar perfecto. En ese silencio cómodo y productivo, sentí que estaba reconstruyendo algo más importante que la decoración de un apartamento. Estaba sentando las bases de una nueva relación con mi nieto, una basada en el respeto mutuo y las acciones, no en las transacciones y las demandas. Era el verdadero comienzo de un legado familiar saludable. Mi rutina se transformó. Las mañanas ya no comenzaban con una revisión ansiosa de mi cuenta bancaria, sino con un largo paseo por el parque. Observando el amanecer, redescubrí el placer de los pequeños lujos que ahora podía permitirme. Comprar flores frescas para mi jarrón cada semana, tomar un café en una terraza sin mirar la columna de precios, donar a la caridad del hospital donde trabajé. La libertad no era la ausencia de ellos, sino la presencia de mí misma. Mis viejas amigas, de quienes me habían alejado sutilmente, volvieron a mi vida. Nuestras conversaciones ya no giraban en torno a mis problemas familiares, sino a libros, viajes y los simples placeres de una vejez vivida en nuestros propios términos. Una tarde,
Desde mi ventana, los vi. Se subían a un auto mucho más modesto, un sedán usado que contrastaba cómicamente con el BMW que Carlos solía conducir como un trofeo. Daniela llevaba un bolso anónimo, su postura desprovista de la arrogancia de antes. No hubo satisfacción en esa imagen, solo la constatación de una ley universal. La gravedad siempre gana. Su mundo, inflado artificialmente con mi dinero y mi sacrificio, simplemente había regresado a su tamaño real. Eran responsables de su propia vida, una carga que, por primera vez, no podían endosarme. Y en esa distancia, en esa separación de destinos, encontré mi verdadera paz. Aprendí que los límites no son muros que nos aíslan del amor, sino las murallas que protegen nuestro autorrespeto. Durante años confundí el sacrificio con el afecto, creyendo que mi deber como madre era ser una fuente inagotable, un recurso perpetuo. La llamada de esa madrugada no solo me despertó del sueño, sino que me obligó a ver que estaba regando una planta que, en lugar de dar flores, solo desarrollaba espinas para herirme. La verdadera generosidad no puede existir sin la dignidad, y la dignidad exige que seamos los guardianes de nuestro propio valor, negándonos a permitir que sea devaluado, incluso por aquellos a quienes más hemos amado. Ahora, cuando sostengo la llave del apartamento recién pintado, no siento el peso de una propiedad, sino la ligereza de una elección. Esta llave ya no abre un nido para mi hijo, sino un refugio para mi alma. Es el símbolo tangible de mi independencia, la prueba de que nunca es demasiado tarde para reescribir el contrato de nuestras vidas, para despedir a los inquilinos que no pagan su renta emocional y para reclamar cada metro cuadrado de nuestro ser. La soledad que tanto temía se ha revelado como una soberanía pacífica, un reino donde yo, y solo yo, establezco las leyes y decido quién tiene el privilegio de cruzar el umbral. Miro la pared de un azul sereno, el color del cielo en un día despejado, después de una larga tormenta. El sol de la tarde entra por la ventana, iluminando un futuro que me pertenece por completo. He aprendido la lección, más dura y necesaria de mi vida. Aprendí que el amor de una madre no es un cheque en blanco, es un tesoro, y los tesoros deben protegerse de los piratas, aunque lleven tu misma sangre.